O sea, al gritar. Empezaron a pasar cosas y experiencias. Amigos que crecieron en el sur de Filadelfia, que pasaron por allí como nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿Quién era ella? Es Lasra. Owens. La supervisora del señor. Curry, miré a este hombrecito y lo habría aplastado como a un bicho. Los Jefferson fue uno de los programas de televisión más populares de su época. Pero una escena en particular lo cambió todo. ¿Fue demasiado controvertida o hubo algo más tras bambalinas? Aquí te presentamos un análisis más detallado del infame momento que finalmente llevó al final del programa, junto con las opiniones de los miembros del elenco y el legado que dejó. Louise Jefferson. Interpretada por Isabel Sanford, apareció por primera vez en All in the Family en el episodio Lionel se muda al vecindario el 2 de marzo de 1971. En este episodio, Louise. su hijo Lionel y su esposo George se mudan al lado de Archie y Edith Bunker. En su barrio obrero de Queens. Lionel Interpretado por Mike Evans. ya había aparecido en el primer episodio de la serie. Norman Lear. Creador de Todo en Familia, creó el personaje de George Jefferson exclusivamente para Sherman Hemsley. Lear planeó presentar a George en la primera temporada, pero Sherman estaba ocupado con una obra de Broadway, así que decidió esperar. En su lugar, creó un personaje llamado Henry, el hermano menor de George. Interpretado por Mel Stewart. George finalmente hizo su primera aparición en el episodio La despedida de Henry. Cuando Sherman Hemsley asumió el papel. La idea de los Jeffersons surgió tras una reunión con 3 miembros del Partido Pantera Negra. Le comentaron a Norman Lear que los personajes negros en televisión solían mostrarse como pobres y con dificultades. Querían ver una serie sobre una familia negra exitosa y próspera. Esto llevó a Lear a crear The Jeffersons, que trataba sobre una familia negra que ascendía socialmente. George. Louise y Lionel siguieron en All in the Family hasta 1975. Cuando The Jeffersons se convirtió en un programa independiente, el programa mostraba a los Jeffersons mudándose de su antiguo barrio obrero de Queens a un nuevo y elegante apartamento en Manhattan. La prometida de Lionel, Jenny. Y su familia también formaron parte del nuevo programa. El papel de Jenny fue reemplazado por Berlinda Tolbert. Y sus padres fueron interpretados por Franklin Cover como Tom Willis y Roxy Roker como Helen. Cuando se le preguntó a Roker si le parecía bien que su personaje estuviera en un matrimonio interracial, mostró a los directores de casting una foto de su propio esposo blanco. Cy Kravitz. en el episodio de Todo en Familia, Los Jeffersons ascienden. emitido el 11 de enero de 1975. Edith Bunker se despide de Louise mientras los Jefferson se preparan para dejar atrás su antigua vida y mudarse a su nuevo hogar. La semana siguiente, se estrenó Los Jeffersons, mostrando su nueva vida en Manhattan. El negocio de George como tintorero comenzó en Todo en Familia. Tras ganar $5,000 en una demanda, utilizó el dinero para abrir su primera tintorería. Para cuando los Jefferson empezaron, George tenía 5 tintorerías en Nueva York. En su nuevo apartamento, los Jefferson se hicieron amigos de Tom y Helen Willis, una pareja interracial. George solía bromear sobre ellas, llamándolas cebras. Pero se hicieron buenas amigas. Jenny. La novia de Lionel se casó con él y tuvieron una hija llamada Jessica. Marla Gibbs interpretó a Florence Johnston, la divertida y atrevida ama de llaves de los Jefferson. A Florence le encantaba bromear con George sobre su altura y su calvicie. Paul Benedict interpretó a Harry Bentley, el vecino británico que solía contar historias largas y aburridas que George interrumpía cerrándole la puerta en las narices. Bentley era buen amigo de los Jefferson y siempre los llamaba Sir. G. Sarah Cooley interpretó a Olivia, la madre de George, quien no siempre se llevaba bien con su nuera. Louise. Lamentablemente, Sarah Cooley falleció en 1978 y su personaje fue eliminado de la serie. Ned Wertheimer interpretó a Ralph Hart, el portero, quien siempre pedía propinas. George solía darle dinero, pero Ralph a veces intentaba usarlo para obtener algo de George. Danny Wells interpretó a Charlie, el camarero de un bar cercano. Charlie tenía problemas con la bebida, pero los Jeffersons lo ayudaron a mejorar. Aunque después de eso no se habló mucho de ello. Los Jeffersons se convirtieron en una serie adorada por el público por sus momentos divertidos y su visión honesta de la raza, la clase social y la familia. Mostró una nueva faceta de la vida negra en televisión y se convirtió en una parte importante de la historia de la televisión. Lamentablemente, The Jeffersons tuvo un final abrupto cuando CBS lo canceló sin previo aviso, dejando al elenco conmocionado y dolido. Sherman Hemsley se enteró al leerlo en el periódico e Isabel Sanford lo calificó como una forma irrespetuosa de terminar el programa. Aunque el final fue repentino,
El elenco continuó apareciendo como estrella invitada en otras series. Los personajes de George y Wheezy incluso regresaron en el episodio final de El Príncipe de Bel-Air en 1996. Los Jefferson no rehuían los problemas reales. Utilizaba el humor y la emotividad para explorar los desafíos de ser una pareja negra exitosa que se mudaba a un barrio mayoritariamente blanco. La serie también abordaba el tema de la clase social y las presiones de la movilidad social, ya que el éxito de George trajo consigo nuevas oportunidades y nuevas presiones. Los Jeffersons fue una serie innovadora que duró 11 temporadas y 253 episodios y se convirtió en un gran éxito televisivo. Mantuvo una posición destacada en los índices de audiencia de Nielsen, llegando al top 10 varias veces durante su emisión. al llegar a su 8ª temporada. Hizo historia al convertirse en la primera comedia afroamericana desde Sanford & Son en entrar en el top 5 de la clasificación. Continuó siendo una parte importante de la cultura pop negra. Y su éxito se prolongó hasta la década de 1980. En su primera temporada, el programa se ubicó en el 4º puesto, justo detrás de All in the Family, que fue el número 1 ese año. Las 2 temporadas siguientes bajaron un poco, pero para 1979 volvió a estar entre los 10 primeros. Al final de la temporada 1981-1982, The Jeffersons ocupaba el 3er puesto, justo detrás de Dallas y 60 Minutes. Se mantuvo entre los 20 mejores durante los 2 años siguientes, demostrando que se ganó un lugar imborrable en el corazón de los espectadores. Durante su tiempo en antena, The Jeffersons recibió 14 nominaciones al Emmy. Marla Gibbs, quien interpretó a la ingeniosa y chispeante ama de llaves Florence, Fue nominada todos los años. de 1981 a 1985. a Mejor Actriz de Reparto. Sherman Hemsley Quien interpretó a George Jefferson, Fue nominado a Mejor Actor en 1984. Los Jefferson también ganaron un Emmy en 1983 por mejor edición de video para una serie. Uno de los mayores hitos de los Jefferson fue la victoria de Isabel Sanford en 1981. Se convirtió en la primera actriz afroamericana en ganar el Emmy a Mejor Actriz en una serie de comedia. Un hito en la historia de la televisión. Había sido nominada a Mejor Actriz 7 años seguidos. De 1979 a 1985. Su victoria la convirtió en una pionera. Siguiendo los pasos de Gail Fisher, quien fue la primera actriz afroamericana en ganar un Emmy en 1970 por su papel en Mannix. Isabel también fue nominada a 5 Globos de Oro durante la emisión del programa. En 2019, los Jefferson regresaron a la televisión por todo lo alto cuando ABC emitió un episodio especial en vivo de All in the Family y los Jefferson, sí, Producido por Norman Lear y Jimmy Kimmel. Este especial contó con la participación de grandes nombres como Woody Harrelson, Marissa Tomei, Jamie Foxx y Wanda Sykes. y Marla Gibbs regresó para repetir su papel de Florence. Una de las partes más memorables de The Jeffersons fue su tema musical, Moving On Up, Escrito por Jeanette Dubois y Jeff Barry. Dua. quien también apareció en Good Times. Buscaba la manera de hacer más que papeles pequeños. Así que le preguntó a Norman Lear si podía trabajar en algo musical. Lear le sugirió que creara un tema musical para su nueva serie sobre una tintorería. Al principio, a Dubois le costó, pero su madre la inspiró a escribir la letra, basada en el sueño de brindarle una jubilación cómoda. Cuando Lear escuchó la canción, Se sorprendió de lo bien que encajaba con la historia del programa. Con la canción en la mano, Lear la adaptó para convertirla en la canción principal que todos conocemos y amamos hoy. Los Jefferson sigue siendo un referente cultural, recordado por su audaz visión sobre la raza, la clase social y la familia. así como por su icónica canción y sus inolvidables personajes. Los Jeffersons recorrieron una gran trayectoria. tanto dentro como fuera de la pantalla, a lo largo de los años. La serie se estrenó en varios formatos de video. Sony Pictures lanzó por primera vez las primeras 6 temporadas en DVD entre 2002 y 2007. Luego, En 2013. Mill Creek Entertainment asumió los derechos del programa y lanzó las 2 primeras temporadas en DVD en 2014. Finalmente. Shout Factory tomó las riendas en 2014 y lanzó The Jeffersons en una colección completa de DVD. Al final, los fans pudieron disfrutar de las 11 temporadas en 33 discos. Hubo algunos cambios en el reparto. Mike Evans, Quien originalmente interpretó a Lionel, se marchó después de la primera temporada. Y Damon Evans asumió el papel. Damon permaneció hasta mediados de la 4ª temporada. su último episodio fue Lionel Gets the Business. En la temporada 1979-1980, Mike Evans regresó. Pero solo por una temporada más antes de que su personaje fuera eliminado.
Su personaje y el de Jenny fueron descartados debido a sus problemas matrimoniales, los cuales se exploraron en un episodio de 2 partes en la 8ª temporada. Los Jeffersons tuvieron altibajos en su audiencia. En el verano de 1980, Se ubicó en el puesto número 8. pero no siempre estuvo en el primer puesto. Sin embargo, Para la temporada 1981-1982. Alcanzó el puesto número 3. A pesar de algunas dificultades, la serie se mantuvo como una de las favoritas de los fans durante años. Pero para cuando llegó su última temporada, The Jeffersons ya no estaba entre los 30 mejores. Y la serie terminó con el episodio Red Robins el 2 de julio de 1985. Junto con su éxito, The Jeffersons también se convirtió en parte de una controversia aún mayor. Eric Monty, creador de Coolie High y guionista de Good Times, Acusó a Norman Lear de robarle la idea. Monty afirmó que Lear era racista y que había usado sus ideas para George y Wesley Jefferson sin darle crédito. Incluso emprendió acciones legales contra Lear y otros en 1977. Pero tras años de batallas legales y ser incluido en la lista negra de la industria, la vida de Monty se desplomó hacia la indigencia y la adicción. en entrevistas, Monty declaró con franqueza que Lear le había robado la idea y que había sido tratado injustamente en la industria. También hubo una controversia en el rodaje de Los Jeffersons con Sherman Hemsley, quien interpretó a George Jefferson. Hemsley provenía de una sólida formación teatral y era conocido por ser un actor serio. Sintió que su personaje debía evolucionar y dejar de usar lenguaje ofensivo. Cuando sus peticiones de dejar de usar esos términos fueron ignoradas, Hemsley empezó a equivocarse intencionalmente en sus diálogos o a decirlos en voz baja para que no se oyeran con claridad en los micrófonos. ¿Este acto de resistencia pasiva finalmente funcionó? Los guionistas dejaron de usar insultos racistas en el guión, lo que marcó un cambio en la forma en que la serie retrataba los problemas raciales. A pesar de las controversias, Los Jefferson se convirtieron en un icono de la historia de la televisión, con personajes memorables. Momentos culturales importantes y un poderoso legado que aún se recuerda. Profundicemos en algunos datos curiosos y sorprendentes sobre los Jefferson que quizás no conozcas. Desde historias tras bambalinas hasta detalles poco conocidos del elenco, Aquí te mostramos qué hizo de la serie algo tan especial. los Jeffersons tuvieron una trayectoria desafiante, pasando por 15 franjas horarias diferentes durante sus 10 años de existencia. A pesar de ello, el público fiel siguió sintonizándola, demostrando la verdadera popularidad de la serie. cuando Isabel Sanford se enteró de que Sherman Hemsley interpretaría a su esposo en la pantalla, se sintió decepcionada. no podía imaginar que alguien creyera que eran un matrimonio. llamándolo poco atractivo y ruidoso. Hemsley Pensaba que Sanford era arrogante. El elenco se refería a Isabel Sanford como la reina por su elegancia y porte naturales. A cambio, Sanford llamaba a Sherman Hemsley Cuello por su complexión delgada y de cuello pronunciado. Estos apodos juguetones se convirtieron en parte de su química en el set. Cuando se presentó The Jeffersons, Isabel Sanford no quería abandonar el éxito de All in the Family. No estaba convencida de que la nueva serie fuera a triunfar. sin embargo, Cuando los productores le dijeron que la reemplazarían en All in the Family de todas formas, Aceptó unirse a la serie derivada. Bueno, el nombre Weezy no fue casualidad. surgió de la infancia de Sherman Hemsley. estaba enamorado de una chica llamada Louise y la llamaba Weezy. cuando Hemsley usó accidentalmente el apodo de su esposa televisiva durante una escena, A los productores les encantó y el nombre se quedó. Marla Gibbs, quien interpretó a Florence, conservó su trabajo en United Airlines mientras rodaba Los Jeffersons. Su personaje no estaba destinado a ser un personaje habitual. Así que trabajaba en la aerolínea durante el día y filmaba de noche. Finalmente, los productores le ofrecieron un contrato a tiempo completo, lo que le permitió dejar su trabajo habitual. además, A pesar de que George y Weezy eran un matrimonio en la pantalla, En la vida real, Sherman Hemsley e Isabel Sanford tenían una diferencia de edad de 20 años. además, Mike Evans, Quien interpretó a Lionel, el hijo de George y Louise, Era solo 11 años menor que Hemsley. Franklin Cover, Quien interpretó a Tom Willis, vivía en Nueva York mientras rodaba Los Jeffersons en Los Ángeles. Viajaba cada semana. tomando el autobús para ir y volver del estudio. Volaba a Nueva York el fin de semana. repitiendo el proceso cada semana. Roxy Roker, quien interpretó a Helen Willis, solía llevar a su hijo Lenny Kravitz al set. Lenny creció en el set de la serie y más tarde se convertiría en una famosa estrella de rock. Al mismo tiempo, El personaje de Roker formó parte de la primera pareja interracial de la televisión. Lo que desató mucha controversia y correos electrónicos de odio contra ella y su esposo en pantalla. Franklin Cover, además,
El elenco se llevó una sorpresa cuando cancelaron The Jeffersons. Sherman Hemsley se enteró por un artículo de periódico. E Isabelle Sanford se enteró por un primo que leía un tabloide. El programa terminó abruptamente sin un final definitivo, lo que dejó al elenco con una sensación de falta de respeto por la falta de aviso. Finalmente, Una de las principales razones por las que The Jeffersons se ha mantenido como un ícono cultural, Incluso cuando muchos otros programas de televisión han caído en el olvido, Es su inolvidable tema musical. Moving On Up no es solo una melodía pegadiza para la serie, es un clásico. desde la primera nota, te atrapa y es casi imposible no cantarla. Es una canción que se convirtió en parte de la vida de todos, y su energía alegre y positiva encajaba a la perfección con el espíritu de la serie. Veamos qué ha estado haciendo el elenco de The Jeffersons desde que terminó la serie. Sherman Hemsley, el hombre detrás del ruidoso y adorable George Jefferson, fue un elemento fijo de The Jeffersons. Apareciendo en los 253 episodios junto a Isabel Sanford. Tras el fin del programa en 1985, Sherman continuó trabajando en televisión y cine. protagonizando la comedia Amén y otros proyectos. Falleció en 2012 a los 74 años en El Paso, Texas. Sherman siempre será recordado por su humor inolvidable y su capacidad para abordar temas serios y hacer reír al público. A Isabelle Sanford, quien interpretó a la fuerte e ingeniosa Weezy Jefferson, le encantaba que su personaje siempre tuviera la última palabra en su relación con George. El camino de Isabelle hacia la actuación no fue nada fácil. nacida en Harlem, soñaba con ser actriz. Pero tenía que escaparse de casa para actuar en clubes nocturnos. Más tarde se convirtió en operadora clave de perforación antes de alcanzar su gran oportunidad, Isabel falleció en 2004 a los 86 años. dejando un legado que incluía su icónico papel de Weezy. Mike Evans El Lionel Jefferson original. interpretó al tranquilo y liberal hijo de George y Weezy. tras dejar la serie tras la primera temporada, Mike regresó brevemente en 1980. Pero pronto se centró en su carrera como escritor y colaboró en la creación y escritura de la exitosa serie Good Times. Dejó a los Jefferson para siempre en 1981 y posteriormente se dedicó a una exitosa carrera en el sector inmobiliario. Lamentablemente, Mike Evans falleció de cáncer de garganta en 2006 a los 57 años. Damon Evans asumió el papel de Lionel Jefferson tras la salida de Mike Evans. Aunque no tenía parentesco con Mike, Damon le aportó su propio estilo al papel. Damon Nacido en Baltimore, también fue un cantante de ópera consumado y participó en diversas producciones teatrales, incluyendo Jesucristo Superstar. posteriormente se hizo conocido por su papel en Raíces y Las Nuevas Generaciones. Damon continúa interpretando diversos papeles teatrales y musicales. Roxy Roker interpretó a Helen Willis. La mitad de la primera pareja interracial de la televisión junto a Tom Willis. The Franklin Covers. Nacida en Miami, Roxy le dio autenticidad a su papel al mostrarles a los productores una Imagen de su matrimonio interracial en la vida real cuando dudaban de la pareja. Roxy también era la madre de la estrella de rock Lenny Kravitz y solía llevarlo al set de los Jefferson. Falleció en 1995 en Los Ángeles. Pero su legado perdura en su papel revolucionario. Después de todos estos años, voy a hacer algo así. ¿Seguro que no te equivocas? Franklin Cover, Quien interpretó a Tom Willis, el vecino de los Jefferson. Era conocido por sus actuaciones en películas clásicas como Wall Street y La Esposa Perfecta. Franklin, Como muchos de sus compañeros de reparto, se enteró de la cancelación del programa por Entertainment Tonight. Falleció en 2006 por neumonía. Marla Gibbs, quien interpretó a la criada Florence, De lengua afilada, se convirtió en una favorita de los fans y se convirtió en un personaje regular de la serie. aunque originalmente estaba previsto que tuviera un papel recurrente. Nacida como Margaret Bradley en Chicago, Marla se mudó a Los Ángeles y trabajó en United Airlines antes de alcanzar la fama. También protagonizó el spin-off de corta duración Checking In. Marla continuó teniendo una larga carrera en televisión, cine y música. Incluso recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2021.